¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Este es, como saben, nuestro tiempo de entrevista, un tiempo de entrevista que pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. Y hoy tenemos a una persona con nosotros, gran conocedor de la actualidad venezolana, porque es venezolano, pero es residente en España, sociólogo, es consultor político, se llama Eduardo Castillo y es además el director de la Agencia de Comunicación Política, Consultoría Estratégos Consulting First, es el nombre de la consultoría, si no me equivoco, Sí, Eduardo. pues muchísimas gracias por la invitación, la verdad, un placer estar acá. Eduardo Castillo, ¿cuánto tiempo llevas en España? Poco más de 2 años ya en España, o sea, me vine a estudiar y pues nada, me he quedado acá hasta ahora, todo bien. ¿Cómo ves la realidad de tu país, de Venezuela, una vez que has marcado una cierta distancia? No es demasiado tiempo, pero me imagino muy al tanto de lo Claro. que está ocurriendo allí, pero ¿cómo ves la realidad a día Pues de hoy? en principio, o sea, se ha colocado de una forma muy interesante lo que estamos viviendo en Venezuela, pero por primera vez en más de una década, la oposición venezolana tiene en sus manos un poder político constituyente del Estado propiamente venezolano. El hecho de que la Asamblea Nacional esté en manos de la oposición permite al menos generar ciertos contrapesos que nunca vivimos en Venezuela durante por lo menos 15, 16 años ya. Entonces yo creo que estamos ante un momento interesante, si bien yo creo que hay que, digamos que controlar hasta cierto punto las expectativas. Hasta hace poco varias de las agencias de calificación mundial han revisado sus perspectivas porque ven la capacidad de maniobra que tiene realmente la Asamblea Nacional cuando es un solo poder político frente a los otros cuatro que constituyen el Estado. La Asamblea Nacional tiene ese poder de maniobra que es una mayoría calificada en la Asamblea. Pero ¿qué se puede hacer con eso? Ahora se están planteando posibles salidas para intentar acortar el mandato de Nicolás Maduro. Un referéndum revocatorio, una enmienda constitucional. ¿Cuál sería la salida más adecuada para limitar ese mandato? Pues en principio yo creo que la opción más cercana, la más cercana sería recortar el mandato presidencial. O sea, no sería la ideal porque se ha visto que el gobierno nacional no tiene intención de transformar realmente su política en manejo económico, manejo político y demás. Sin embargo, el hecho de ir a un referéndum revocatorio del mandato presidencial comporta otros condicionantes muy complicados para la gente. Hay que recordar también que en 2003-2004 se realizó un referéndum revocatorio y hubo una recolecta de firmas a nivel nacional donde el gobierno posteriormente, luego de haber ganado, por supuesto, o sea, estaríamos partiendo también de que el gobierno pudiera salir victorioso de este revocatorio, que yo lo veo bastante complicado. Sin embargo, recordemos que esto generó una serie de listas de control político donde la gente que había firmado para realizar el referendo se habían visto sujetas a persecución política y a despidos. Empleados públicos fueron despedidos, personas fueron votadas de la empresa, por ejemplo, PDVSA, y tuvieron que emigrar y buscarse el futuro fuera, porque se perdió una gran calidad, o sea, un capital humano incomparable a nivel mundial, que luego encontró mucho éxito en países vecinos, o sea, se fueron a Colombia, Brasil, a México. Sin embargo, esto solo fue posible a raíz de la recolección de firmas que se realizó en 2003. Entonces yo creo que ir a un referendo revocatorio que implicase algo similar generaría mucho miedo en la población venezolana y yo creo que ahí la oposición, si quiere esa vía, tendría que enfocarse hacia la comunicación de la tranquilidad hacia los ciudadanos, de que aquello no va a volver a suceder. Es el miedo a que el referéndum revocatorio no salga. Pero, por ejemplo, Enrique Capriles está postulando claramente ese Sí. referéndum Sí, revocatorio. yo siento que ya los liderazgos venezolanos han madurado en el sentido de que ya pueden ver las alternativas más claramente. El hecho de que la Asamblea Nacional esté o sea, haya sido ganada de manera tan apabullante, o sea, estamos hablando de, si todo sale bien, de 111 diputados nacionales, lo cual es una mayoría que nunca se había visto, ni siquiera con el, bueno, cuando la oposición no participó en las elecciones de 2004, 2005 sí que se vio una mayoría total, pero fue por la no participación del rival. Entonces, en un proceso democrático en Venezuela, incluso desde la llegada de Chávez, salvo en esa ocasión, no se había visto nunca una victoria tan apabullante del sector opositor. Venezuela pasó desde el 99 al 2007, que fue la elección, el referendo de la reforma constitucional de las famosas 26 leyes. Chávez iba de victoria en victoria y en el apogeo de su poder político, en 2006, 2007, cuando él acaba de ser reelecto, cuando vence a Rosales con más del 60%, él se encuentra con que
de repente pierde un referendo, pero de leyes, donde él no estaba en juego, pero sí su proyecto político. Posteriormente por decreto ley, hizo las 26 leyes y demás. Pero sí, es la primera vez, creo yo, en más de 16 años que estamos presenciando una situación en la que el gobierno está en bastante debilidad, porque no solo es el tema político, sino también el tema económico, que es acuciante y que hace que la gente se sienta desesperada. O sea, todas las noticias que me llegan a mí de Venezuela siempre son en ese sentido, ¿sabes? Que la cosa ha ido de mal a peor y que no hay perspectivas positivas a futuro, de que no se prevé que la cosa mejore en un corto plazo. Este tema económico es el que me está preocupando más últimamente, con una escasez que es cada vez más alarmante, con unas colas en los supermercados que afectan prácticamente a todo el mundo. Eso, para la gente que no lo sepa aquí en España, es realmente la realidad, no es ninguna ficción, es que es todo, prácticamente todos los venezolanos los que están haciendo colas a diario para conseguir lo más básico, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, no se utiliza el dinero constante, el dinero metálico, casi no se puede utilizar porque, por ejemplo, nuestro billete más fuerte, el de mayor denominación, es el de 100 bolívares. Imaginen ustedes que aquí con el de 500 euros solo pudieran comprar un medio almuerzo. O sea, solo les alcanzase para pagar la mitad de un almuerzo. Y eso es lo que sucede en Venezuela. O sea, el billete de mayor denominación que tenemos en nuestro país apenas alcanza para comprar medio almuerzo y donde se consigue económicamente, quiero decir. O sea, hay lugares donde no te alcanza. Entonces, mucha gente ha tenido que recurrir al plástico, como quien dice, a pagar todo con tarjeta. Y estamos hablando de que, por ejemplo, un producto de necesidad básica, como puede ser una lata de atún, de comida simple, o sea, no es un gran lujo, te puede valer 400 o 500 bolívares en algunos sitios, y esos son 4 o 5 billetes de máxima denominación. Eso trasladado a los euros vendrían a Claro, ser 90 euros aproximadamente. Sí, es que, a ver, el cambio oficial, está toda la trama del cambio oficial y el cambio en mercado negro. El venezolano, desafortunadamente, solo cobra su dinero, o sea, su salario al dólar oficial, o sea, son los precios ajustados al dólar oficial. Sin embargo, si tú consigues alimentos, si tú consigues algún tipo de bien o alguna cosa, lo consigues al precio de mercado negro por todo el tema del control de cambio. O sea, el no disponer de la posibilidad de comprar bienes libremente, porque para traer productos extranjeros necesitas dólares y los dólares los controla el gobierno, te ves en la necesidad de prácticamente suplicar al gobierno que te los venda a un precio accesible, porque si no tienes que ir al mercado negro donde el precio es desorbitante. Entonces, estamos hablando de un 2000% de diferencia entre el precio que te da el gobierno y el precio que te da el mercado. Entonces, ¿qué sucede? Al haber control de cambio obligas a mucha gente a recurrir a el desabastecimiento o al mercado negro. Ahí estamos viendo imágenes de un supermercado de Venezuela, de algún lugar de Venezuela, y cómo la gente realmente está apiñada en torno a estanterías que están prácticamente vacías. Esto recuerda mucho a la gente que tenía ya una cierta edad, aquellos supermercados que había en la Unión Soviética donde no había absolutamente nada, ¿no? Sí, cuando hablan de guerra económica, a mí siempre me llama la atención porque parece que fuera una guerra del realmente el todopoderoso en Venezuela, que es el gobierno, contra los ciudadanos. No se explica ni se justifica que un país que tiene tanta potencialidad, porque recordemos, hay una diferencia entre ser un país rico y tener potencial, y esa es la diferencia que hay en Venezuela hoy en día. Venezuela tiene muchísimos recursos naturales, pero nada haces con petróleo bajo tus pies si no lo puedes extraer. Nada haces con minería potencial si no la puedes extraer. Nada haces con grandes cultivos o grandes campos para cultivar si no los puedes cultivar. Entonces, ahí está la diferencia. O sea, somos un país que lamentablemente tiene, o sea, afortunadamente tiene muchísimo potencial, pero lamentablemente se ha visto condenado durante muchísimo tiempo a la improductividad, a la incapacidad de generar tu propio negocio. Tienes que ir al mercado negro. La buhonería o el sector informal es inmenso en ese sentido, porque a fin de cuentas, ¿para qué yo voy a montar un negocio formal si yo básicamente puedo vender todo por redes sociales, o puedo vender en la calle, o puedo montar mi tarantín, o simplemente no declaro nada y vendo como a mí? O sea, porque no tengo ningún beneficio tampoco de hacerlo de forma. Esto del control cambiario, Eduardo, también está provocando grandes problemas, por ejemplo, a los estudiantes que se vienen a España o a algún otro lugar de la Unión Europea, y que se ven prácticamente en la indigencia, porque como el gobierno controla el cambio de moneda, pues se ven sin nada, sin ningún tipo de dinero aquí. Sí, Yo creo que eso es una realidad que tú también debes conocer. Sí, es dramático, porque conozco muchas personas que efectivamente sufrieron esa realidad. Es decir, tú como gobierno me dices a mí como estudiante, yo voy a controlar los dólares, pero a ti como estudiante te voy a permitir la opción de estudiar fuera.
Sin embargo, solo van a tener esta ventaja quienes estudien una lista muy determinada y precisa que cada vez se limita más de carreras que a mí me convienen como gobierno que tú estudies. Entonces, además, es una coerción a la libertad de estudio de la gente. A ver, yo como venezolano tendría derecho a estudiar fuera, sí y solo si estudio lo que a ti te interesa como gobierno, pero no me das ninguna otra alternativa. Yo no puedo comprarlo en otro, o sea, tengo que ir a las subastas que son ya una cuestión desorbitante. Entonces, mucha gente se ve obligada a suplicar este beneficio, por decirlo de alguna manera, y muchísimos también se ven obligados a irse porque todavía no reciben respuesta, porque los trámites son infinitos y además cuando entran en trámite, cuando entran en el sistema, todo demora. Entonces terminas saliendo del país porque no tienes opción, porque si no pierdes los estudios, pierdes el máster, pierdes la carrera que quieres hacer, te ves en esa obligación de salir y cuando sales del país y llegas a tu destino, te encuentras con que te llega un correo electrónico donde te dicen que no te aprobaron la venta de divisas. Y le ha pasado a varios amigos, uno de ellos que iba ahora para Inglaterra, bueno, hace ya unos meses, estaba en la cola de aduanas, ya pasando aduana de inmigración, perdón, allá en Venezuela, en Maiquetía, y ya pasando, habiendo mostrado todos sus papeles, la maleta ya todo listo, le llega un correo diciéndole, mira, no, o sea, no tienes ningún tipo de, no se te aprueban los dólares, no se te aprueban los euros, las libras, lo que fuesen, y pues nada, o sea, así mismo. Entonces el estudiante que sale se ve siempre sometido a una presión psicológica increíble, increíble. Y lo he vivido acá, lo he visto y tengo amigos que también han sufrido eso y es lamentable, lamentable que tengas que recurrir a eso. Estamos viendo una manifestación porque hay una gran movilización también aquí en España. Hay cerca de 200.000 venezolanos solamente en Madrid. El otro día hubo una movilización y ha habido otras en favor de la libertad de los presos políticos, casi 80 personas que están en las cárceles venezolanas por motivos políticos. ¿Tú confías en que el régimen de ese paso de permitir la libertad en virtud de esa ley de amnistía que está aprobada democráticamente, que ya está en la Asamblea Nacional? Yo considero que la única forma en que, o sea, recordemos lo que le comentaba anteriormente, lo que te comentaba, el poder político en Venezuela propiamente se ejerce de 5 maneras. O sea, está el poder ejecutivo, el legislativo, el judicial, está el poder electoral y el moral. Básicamente esto se resume en que la oposición controla uno de ellos hoy en día, que es la Asamblea Nacional, y el resto de los otros 4 están en manos del gobierno con perspectiva de que no cambia así la cosa. Entonces, el gobierno además, previo a la salida de la anterior gestión de la Asamblea, aprobó los magistrados, la lista de magistrados para el tribunal, y yo lo que creo es que cualquier ley que se haga en un proceso en el que el gobierno no se sienta obligado a permitir que se desarrolle esta ley, será contrarrestada por el Tribunal Supremo Constitucional, porque lo vimos y ya estaban declarando que habían leyes que iban a ser contrariadas por el tribunal y también por el Ejecutivo, Yo estoy convencido de que el chavismo no está, o sea, sí se siente presionado por el contexto, pero no siente la necesidad de ceder en estos ámbitos. Yo no creo, no siento que se vea impelido a darle el visto bueno o a tolerar la existencia de esta ley. Porque a fin de cuentas, el liderazgo más notable que está como preso político, que es el de Leopoldo López, representa una amenaza directa a cualquier candidatura del chavismo, incluso de la oposición, porque tiene un liderazgo muy presente y muy masivo, que la gente o sea, popularmente es muy querido. Entonces yo siento también que el gobierno no estaría propenso a aceptar o a tolerar la existencia de estas leyes, igual que cualquier ley económica tampoco la aceptaría, porque lo que hemos visto más bien es una cierta reconfiguración de los incentivos. Sin embargo, veo que también estas leyes económicas, estos nuevos decretos, solo van a acentuar el problema real del asunto, porque a fin de cuentas creas una corporación adicional. El tema de los presos políticos yo lo veo bastante claro. Yo siento que el gobierno no tiene incentivos de ninguna manera para aceptar la liberación de estos presos, diga lo que diga la Asamblea Nacional, porque cuenta con el Tribunal Constitucional. Se que también opondría a la liberación de los presos políticos. Al régimen chavista, a Nicolás Maduro, le conviene, por ejemplo, que Leopoldo López siga en prisión. Le conviene que esté en prisión. Yo siento que sí. Verde y yo no siento en la que calle. sí. Yo siento que sí porque le restas, o sea, si ganas en popularidad, o sea, la oposición gana o
suma en el sentido de que, bueno, tiene un mensaje que comunicar, hay presos políticos que están perseguidos, pero le quitas un activista político muy fuerte que en la calle, siento yo, que sería mucho más complicado de al menos de controlar. O sea, un Leopoldo López suelto tiene otra manera de trabajar la política, y un Leopoldo López preso injustamente como está, tiene una manera totalmente distinta. Sabemos que los actores políticos de Voluntad Popular, que es su partido, sí tienen cierto liderazgo, pero ninguno comparable con el de Leopoldo. Entonces, tenerlo en la calle, yo creo que tiene como que más desventajas, a pesar de que ya dirías, bueno, es un gobierno que está liberando los presos, o sea, es más democrático, ha dado pasos de apertura y demás. Yo la verdad es que no le veo ninguna intención a eso. O sea, ¿Cómo trabaja en la política? Tú que eres experto y consultor político, experto en comunicación política. ¿Cómo se está trabajando la política en la Unidad Democrática? ¿Hay una mejora en las formas de comunicar para contrarrestar esa imagen tan trabajada por el oficialismo de que la oposición es la oligarquía, es lo de antes? Y hay un cambio cualitativo fundamental en ambos sectores. El hecho de haber perdido a Hugo Chávez ha sido un golpe muy fuerte del cual no se han podido recuperar, porque la verdad es que difícilmente en Venezuela se encontrase un comunicador tan positivo para lo que es el mundo de la comunicación política, quiero decir, no necesariamente para el país, como hemos visto. Pero en la oposición también veo que hay un proceso de maduración. La oposición ha madurado muchísimo, también sufriendo golpes y retrocesos. El hecho de que se haya ido trabajando poco a poco desde 2006 las candidaturas unitarias es sumamente positivo. Todavía hay muchas aristas que limar, todavía hay muchas cosas que mejorar. Sin embargo, las primarias, por ejemplo, de la oposición son un hecho que vale la pena siempre mencionar. No es lo mismo poner de acuerdo a las primarias de un solo partido o de 3 partidos a la veintena o treintena de partidos que constituyen la oposición venezolana. No es lo mismo sentar a 30 en una mesa que a 3 o 4. Entonces, en ese sentido, yo creo que ha habido un proceso de maduración. Muchos actores que tenían posturas no tan similares a la de, por ejemplo, el liderazgo de Capriles, se han ido amoldando. Capriles también ha ido entendiendo las posturas del resto. Sí, yo siento que ha habido un proceso de maduración y sobre todo el mensaje. El mensaje ha sido mucho más efectivo. Primero porque también se han asimilado ciertos contenidos del marketing, vamos a llamarlo chavista. Han aprendido de la comunicación del chavismo. Sí, se ha aprendido muchísimo, lo cual es peligroso hasta cierto punto, porque también estamos ante un momento en el que el chavismo puede evolucionar hacia lo que sería un peronismo tropical. Si, por ejemplo, todos los actores políticos reclaman la bandera de Chávez, sería algo peligroso, porque entonces estaríamos discutiendo por ver quién es el verdadero heredero de quien hizo el desastre del país. Sin embargo, la oposición hasta ahora se ha movido bastante bien, reclamando al gobierno, que es incapaz de al menos controlar la situación, pero yo siento que también deberíamos ir evolucionando hacia la reconfiguración. En consultoría política hay un concepto muy famoso que es el enmarque político. Y también está el priming, pero el enmarque es lo fundamental. Cuando tú enmarcas a alguien en un discurso, en una serie de metáforas y conceptos, tú le estás definiendo a la gente, y fue lo que hizo Chávez durante muchísimo tiempo. Chávez siempre marcó la agenda de la oposición. Hoy en día, y yo creo que desde hace un par de años ya, es la oposición la que marca la agenda, es el accionar de la oposición el que está marcando la agenda. Y a eso han contribuido tanto Capriles como los otros sectores, o sea, eso también hay que reconocerlo. Es muy interesante, por ejemplo, lo que te comentaba del framing, lo del enmarque, cómo se puede ir reconstruyendo una nueva narrativa, que yo creo que eso es fundamental. O sea, nosotros tenemos que ir transformando aquella metáfora del Robin Hood, pero era un Robin Hood rojo, porque además transformaban la leyenda, cuando Robin Hood, por ejemplo, lo que luchaba era contra los recaudadores de impuestos, abusadores, abusivos de la corona británica, o inglesa. Aquí era un Robin Hood que más bien se encargaba de robar lo más posible, o sea, de quitarle lo más posible a quienes, o sea, era un vuelco total. Y ese cambio, por ejemplo, la oposición debería enfrascarse un poco en la lucha, en el proceso educativo. Entonces hay 2 tipos de campaña. En comunicación política siempre se puede definir 2 tipos de campañas, la de cambio y la de continuidad. Pero también hay otras 2 que subyacen, que es la de la campaña educativa, que son las que toman muchísimo más tiempo y es preferible hacerlas desde el gobierno, y la campaña ya electoral propiamente, que esa no tiene tiempo para educar a nadie. Esa lo que tiene tiempo es para moverse dentro del marco y aprovecharlo lo más posible. Entonces, yo siento que hoy en día la oposición ha aprovechado muy bien
los marcos que dejó el chavismo, lamentablemente son marcos autodestructivos para el país, los ha aprovechado muy bien en el sentido electoral, pero yo creo que también debería avanzar un poco y cada vez más hacia una campaña educativa que, aprovechando que tiene la Asamblea Nacional, esté en capacidad de hacerlo. Y en el chavismo, ¿cómo ves ese bloque oficialista? Hay un agotamiento de esa narrativa que tú decías, hay incluso divisiones importantes. Siempre después de la muerte de Chávez ha habido dos cabezas clarísimas, Diosdado Cabello, Nicolás Maduro. ¿Puede haber ahí una fractura importante en el oficialismo que también precipite la caída del régimen de Nicolás Maduro o la caída de Nicolás Maduro? El tema ahí es que yo veo que, a pesar de que está muy fracturado, pues es lo que se percibe, porque también incluso el sector de los Rodríguez también se les llama, que es un tercer sector que está ahí como, sí, lamentablemente para ellos no tiene el peso suficiente como para imponerse. Pero sí sería interesante ver, claro, habría que escuchar qué es lo que sucede en esas reuniones internas, pero yo siento también que a modo de incentivo para los grupos, o sea, de cómo los grupos ven las amenazas y las oportunidades, yo siento que para, por ejemplo, los sectores de Diosdado Cabello y de Nicolás Maduro, una división, una fractura donde uno de ellos no se pueda quedar con todo el poder, o sea, un todo o nada, no habría otro condicionante suficiente como para generar una fractura importante dentro del sector. A ver, yo siento que ellos pierden más si se fracturan que unidos. O sea, pierden más porque ya perderían unidad de mando, unidad de gobierno, unidad de fuerza, unidad de base, unidad de todo. Entonces, en ese sentido habría una división. Ahora, si uno de estos dos actores se siente o ve la posibilidad de quedarse con todo el poder dentro del bloque chavista, por llamarlo de esta manera, sí tendría los incentivos para actuar de manera tal que haya una fractura. Yo no lo veo tan claro hoy porque, por ejemplo, Nicolás Maduro controla también carteras ministeriales, o sea, tiene gente de confianza en los ministerios, tiene gente... Y lo mismo Diosdado Cabello, pero aunque Diosdado Cabello controla un poco más el poder económico, como bien se sabe, el poder económico dentro del chavismo. ¿Ves clara la vinculación de Diosdado Cabello con el narcotráfico? Incluso la vinculación del propio Nicolás Maduro. Hay dos sobrinos o dos personas de su entorno familiar detenidas a las que les fueron decomisados un alijo de droga en Haití y iban además con pasaporte diplomático. Sí. ¿Ves clara la conexión del régimen con el narcotráfico? Ahí está pasando algo que es difícil de explicar, porque cómo tú justificas, o sea, se decía que habían sembrado evidencia, decía también el oficialismo, decía, no, mira, ellos eran muchachos que iban de viaje y de repente aparecieron estas toneladas o sea, ¿cómo puedes afirmar eso así como así, ¿sabes? O sea, hay una realidad que hay latente en Venezuela y que la gente la vive en la calle, de que incluso en muchos estados fronterizos hay laboratorios de fabricación de estupefacientes, de droga, de venta de la calle. Venezuela lamentablemente se ha convertido en un puente internacional al narcotráfico. ¿Un narcoestado, Venezuela, hoy por hoy? Es difícil de catalogar, pero yo creo que vamos en vías de eso. Yo me atrevería a decir que sí hay nexos en varios sectores del gobierno. Habrá gente también muy honesta dentro del chavismo, no lo dudo. Mi abuelo, por ejemplo, siempre fue muy fiel a la revolución, yo siempre peleaba con él, pero lo recuerdo graciosamente porque yo era totalmente opositor y él sí era de persona fiel al proceso. Y yo no dudo que dentro del chavismo también los haya, gente que está totalmente convencida de que el proceso es lo necesario. Sin embargo, también estoy claro que hay muchísima gente que ha usufructuado a raíz del poder que gozan en el Estado, y no solo te hablo del tema del narcotráfico o de hacerse la vista gorda con el camión que va pasando por ahí, siempre y cuando a mí me dejes algo de una mordida, como llaman aquí en España. No te hablo de esas pequeñas corruptelas, sino también de altos cargos que seguramente están implicados con esa llamada que atiende el cabo y que dice la llamada, mira, deja pasar este camión, y bueno, no te va a pasar nada a ti, o incluso hasta puedes obtener un beneficio. Eso se veía en Colombia y se ve en Venezuela también. Eso se veía en Colombia con Pablo Escobar, que era un experto en conseguir que los militares se amoldaran a lo que era deja pasar el camión, deja pasar el tráfico. Entonces, yo estoy convencido que habrán altos cargos, estoy convencido de ello. Hay cosas que son sumamente sospechosas, las multimillonarias fortunas de muchos de los personeros del gobierno. También estamos viendo cómo hoy en día muchas de las familiares de los altos personeros van milagrosamente a estudiar y a formarse fuera del país, lo cual llama la atención porque no se sabe si es una huida hacia adelante
o simplemente el miedo a que las niñas sufran las consecuencias o los niños sufran las consecuencias de vivir en un país como Venezuela hoy en día. Pues muy interesante, Eduardo, la conversación contigo. Se nos está acabando el tiempo. Me gustaría hacerte una última pregunta como experto en comunicación política es sobre las similitudes que tú ves, objetivamente hablando, entre el partido Podemos en España y el chavismo, ese sería el momento correspondiente, el chavismo anterior a la entrada en el poder. Claro. Fíjate tú que evidentemente las hay, además hay muchas conexiones ya de personalidades. Y esto es lo que llama la atención. También con Chávez al inicio habían conexiones personales. Chávez, por ejemplo, al salir de la cárcel fue a Cuba, a visitar Cuba. Fue lo primero prácticamente que hizo, a reunirse con Fidel Castro. Entonces, que es una de las cosas que hacían los personajes, los líderes de Podemos hoy en día, asesorar al gobierno venezolano. Entonces, tienes conexiones que son evidentes, material digital que está, material audiovisual que está en las redes sociales, eso no se puede negar. Y además hay una fase discursiva en la que, por ejemplo, el chavismo también estuvo, antes de llegar al poder, tuvo varios años de actitud beligerante, o sea, de actitud, no vamos a participar políticamente, solo vamos a hacer crítica para que la gente escuche y se sume, y sin embargo después evolucionaron hacia el cambio electoral, que fue básicamente lo que está haciendo Podemos. Podemos evolucionó hacia un cambio electoral, fundó un partido que en otros países se pudiera calificar de maletín, por la velocidad y la prontitud con la que se fundó la tarjeta electoral Podemos. Además, el nombre recuerda también un partido que durante mucho tiempo hizo vida dentro del chavismo y que hoy en día ha vuelto al chavismo, que también se llama Podemos, por la democracia social en Venezuela, un partido ex socialista del MAS, quiero decir, el movimiento del socialismo, un partido histórico venezolano, pero evidentemente hay unas conexiones que no solo es una marca que el call to action que suelen pedirse en las marcas y en los jingles políticos, sino que también yo siento que hay una conexión ideológica que se va a ir manifestando en la medida que vaya pasando el tiempo. ¿Qué es lo que condiciona hoy en día a Podemos y a Pablo Iglesias y el grupo? Que no están propiamente en el gobierno. Y es muy distinta la comunicación que tú haces pre-gobierno a la que haces durante el gobierno. O sea, tú, previo al gobierno, tienes que seducir al electorado, tienes que convencerlo de que tu propuesta es mejor, de que tu liderazgo es el que debería estar en el gobierno. Y ya una vez en el gobierno ya tienes más mano suelta, sobre todo en los primeros famosos. O sea, habría que comparar al Pablo Iglesias con el Chávez del año 98, del año 99 anterior a la entrada del poder y ver las similitudes tan evidentes, ¿no? Por ejemplo, Chávez llegó a decir que él, además de que no era socialista, llegó a decir que él no iba a atentar contra la propiedad privada y en 3 años ya estaba haciéndolo. Llegó a decir también, y habló muy en temas generales, que también lo hace Podemos, por cierto. Chávez llegó a decir, nosotros creemos en la participación del Estado y la propiedad privada, pero la del Estado reservándose sectores estratégicos, los cuales nunca precisó. Resulta que después los sectores estratégicos eran todo, alimentación, energía, transporte, construcción, salud, ¿sabes? Entonces después todo terminó siendo un sector estratégico. Eduardo Castillo, pues muchas gracias, muy interesante la conversación contigo. También aprovechamos para dar a conocer esa agencia Estrategos Consulting First. Gracias por estar con nosotros en el Venezolano TV y hasta otra. Esta ha sido una conversación interesantísima. Eduardo Castillo, sociólogo venezolano, residente en España, consultor político. Es el repaso que hemos tenido con él a la actualidad, sobre todo a la actualidad de Venezuela. Tiempo de entrevista que, como saben, pueden seguir a través de nuestro streaming www.elvenezolanotv.es. No se vayan porque ahora tenemos más cosas. Llegan las noticias. Hasta ahora.